Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, economía y la realidad política. Y para hablar de política tenemos hoy como invitado a Jorge Solmi. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Solmi es diputado provincial, es candidato a diputado nacional por el Frente Renovador que conduce Sergio Massa, es dirigente de la Federación Agraria Argentina. Así que, Jorge, bueno, estamos viendo un momento político particular. Faltan pocos días para las elecciones legislativas. ¿Cómo crees que puede llegar a cambiar el panorama político después de las elecciones? ¿Crees que el gobierno puede llegar a hacer algún cambio o va a tratar de terminar su mandato de la mejor manera posible, que habrá que ver cuál es también, ¿no? Yo dudo de que haya cambios porque, dijo Luis Juez una vez, los pingüinos nunca caminan para atrás. Así que yo no sé si va a haber cambios, me parece que es complicado pedirle cambios al gobierno. El cambio lo vamos a tener que generar primero un espacio legislativo y luego el ejecutivo que venga dentro de 2 años. El problema es qué pasa mientras tanto, porque los productores están complicados, fundamentalmente los trigueros, la carne vuelve a faenarse hembras y hay un endeudamiento creciente. La otra vez, en este mes pasado de septiembre, ACREA lanza una comunicación donde ellos han hecho una encuesta y hay un 25% había el año pasado de endeudamiento, ahora un 40%. Y ACREA son los 2.000, 3.000 productores de punta del país. Los productores de menor acceso a la tecnología o los pequeños, medianos, tienen una situación aún peor, digamos. Yo consultando con las cooperativas con las cuales uno trabaja, socio, te hablan de 2/3 de los productores que están endeudados. Eso significa un problema serio, más aún cuando los bancos no están presentes en el financiamiento. Hoy los bancos no están para ofrecer crédito, ofrecen productos financiados, o sea, tenés para comprarte una cosechadora, pero no tenés para capital de trabajo. O tarjetas, pero capital de trabajo no hay. Y el productor está endeudado en proveedores con tasas altas y plazos cortos. Y ahí es donde empiezan los problemas, digamos, falta de rentabilidad, endeudamiento, y ahí empieza ya una espiral que viene a complicar la cosa y para eso necesitas políticas. Y esas políticas, ¿cuáles serían, digamos? Porque los dirigentes están reclamando que se terminen las trabas a la exportación. Hay algunos que dicen, bueno, en realidad habría que pensar en una mayor devaluación de la moneda. ¿Cuáles crees que tendrían que ser esas medidas? El primer foco es el de confianza. Digamos, hoy los pocos productores que mantienen la soja, 20-25% de los productores, están sentados arriba de esa soja porque no tienen confianza en ninguna otra cosa. Se guardan la soja como moneda de cambio y esa plata está ahí parada, o sea, adentro del silo bolsa, pero no está circulando en la economía, que es lo que debería estar sucediendo en un país normal. Lo primero que debe tener el sector es confianza y también rentabilidad. Rentabilidad viene por 1000 lugares, la cuestión tributaria, la cuestión financiera, la infraestructura. Un productor que tiene mucha distancia al puerto, hoy es mortal lo que le cuestan los fletes porque, bueno, está todo caro y no hay ferrocarriles. Las rutas están hechas a pedazos. El transporte tiene que ponerle a la tarifa la rotura. Digamos, si no estaría trabajando pérdida y roturas son permanentes. Entonces, todas estas dificultades hacen que todo esto se encarezca, además de un sistema tributario, digamos, en el cual uno de ellas, de los componentes son las retenciones, pero también hay otro componente totalmente regresivo, injusto, el impuesto al cheque, digamos, el impuesto en la provincia de Buenos Aires, el impuesto inmobiliario, que se ha hecho ahora un impuesto por muchas partidas, independientemente de cuántas hectáreas sumen esas partidas. O sea, ya más de 2 partidas sos multipropietario y capaz que sos un multipropietario de 20 hectáreas. Pero al ser multipropietario tenés cuotas extra. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hacen que debe revisarse todo íntegramente y además brindar una política estructurada con comercialización, con apertura a nuevo mercado, con sentarse a conversar. Hoy el campo está representado en 4 entidades, cada una con su perfil y su perfil de asociados. ¿Qué mejor que eso para conseguir un escáner de la realidad de dónde está parado el productor, dónde está parado el sector?
qué necesidades hay, y bueno, eso se desperdicia por parte del gobierno. Sí, a mí me llama la atención que la presidenta siga hablando de patronales agrarias, ¿no? En la entrevista que tuvo este fin de semana con Real, sigue hablando de patronales agrarias del 2008 como si no hubiera terminado ese Sí, conflicto. Es raro, digo, porque cuando se tomó el conflicto de Colombia hablaban de paro agrario, y cuando se hablan los conflictos del sector agropecuario en Argentina es lockout patronal. Pero bueno, yo creo que eso es parte del relato, parte de pintar una realidad. Y bueno, y parte de no asumir. Nosotros tenemos que trabajar en esto. El campo no está presente en el debate político de los partidos, lamentablemente. Nuestro espacio es, primero, que lanza al ruedo a hablar, a sentarse con la mesa de enlace, a sentarse con ACREA, con APRESID, a conversar con los distintos actores. No lo veo esto en otros partidos. El sector agropecuario no está presente en ese debate, no se habla de endeudamiento, no se habla de competitividad. ¿Y eso lo ves como una falencia de los partidos o de los propios dirigentes que no hacen? Y yo tengo que verlo desde la política. Creo que la política tiene que advertir que el sector es imprescindible para cualquier desarrollo, más en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad de producir el 70% del trigo que hace el país, y nadie está hablando de trigo en la campaña. Entonces, yo creo que están muy preocupados por el voto de la matanza que por la realidad de la provincia. Y bueno, los partidos tendrán que preocuparse por lo que sucede, por supuesto, en el conurbano, en esos distritos, pero también lo que sucede en el interior provincial, porque si no, el conurbano cada vez va a ser más grande. La gente del interior se viene a los centros urbanos. Digamos, vos sabés que el 17% de la población está en los primeros 100 kilómetros alrededor del obelisco, y eso es una locura como país y como provincia, y nos lleva a los problemas que tenemos. Entonces tenemos que frenar ese éxodo que se produce y todos los días se está produciendo. No es que se paró, no es que se produjo en el siglo pasado, todavía se sigue produciendo, y eso debe frenarse con política de desarrollo local en cada una de las regiones. Sí, lo mismo ocurre también con lo que vos mencionaste, que se ve un aumento de la faena de hembras con la ganadería de cría, ¿no? La provincia de Buenos Aires, la ganadería de cría es el fuerte, uno de los fuertes, y se está a las puertas de una nueva crisis, ¿no? Lamentablemente, bueno, la crisis de frigorífico no se frenó, la crisis de faena de hembra no se frenó, y la pérdida de visión de la cadena de la carne no existe, digamos, no se generó. Yo estuve en mayo en Frankfurt, en la Feria de la Carne. Realmente la presencia de empresas argentinas era minúscula, y ahí en la Feria de la Carne, la más grande que se hace en el mundo, y trata desde el abatimiento hasta había un stand destinado a los servicios gastronómicos, o sea, toda la cadena de la carne. Y como te decía, las empresas argentinas son mínimas, y había una sola empresa que proveía, por ejemplo, de proteína de soja, que es uno de los insumos más importantes para los procesados, y argentino. El resto eran todos chinos. O sea, la proteína de soja que se usa para los procesados se hace en China con soja argentina. Digamos, nosotros tenemos que tener esa visión integral de la cadena de la carne, de la cadena de los granos, cómo se integra. La propuesta nuestra basa en eso, en integración. Integrar el campo con la ciudad, integrar el campo con la industria, y eso hasta ahora no se ve, no se advierte, y bueno, si no se advierte, no se puede hacer, que es lo que nos pasa, digamos. No se hablaba de la inflación, se la ocultaba, y nunca lo vamos a solucionar. Ahora al agro se lo mira como un enemigo o no se lo mira. Digo, nosotros queremos empezar a verlo como una integración entre los distintos actores de la economía y de la política. Después de octubre, o sea, todos los analistas visualizan que el gobierno va a perder, no le va a ir bien. La nueva composición de la Cámara, ¿puede llegar a modificar algo? ¿Cómo ves que se pueden dar las alianzas entre los partidos de la oposición? Porque hay gente que teme que pase lo de 2009, que haya una dispersión y que no avancen las propuestas. ¿Ves que crees que están dadas las condiciones como para que haya acuerdos de la oposición, o ya van a estar todos mirando al 2015? Yo creo que la elección del 2009 tiene algunos puntos cooperativos con esto, pero no en la decisión de la gente. Hoy la decisión de la gente, el 75% de la gente decidió por una forma de pensamiento político, y yo creo que puede haber un sistema de alianzas importante en la Cámara, pero bueno,
creo que van a ser tres fuerzas básicamente las que van a estar pesando en la Cámara, y ahí juega, digamos, el oficialismo siempre con un gran poder. Vos sabés que el gobierno hoy tiene un poder mediático, un poder económico y un poder político que no han tenido ningún otro gobierno en el país, en la historia nuestra. Y eso pesa a la hora de tomar decisiones, y pesó con la sanción del presupuesto, de la ley de emergencia, 12 años en emergencia económica, inentendible. Pero los legisladores lo siguen votando con el peso del Poder Ejecutivo para convocarlo al momento de esa votación. Bien. Bueno, Jorge Solmi, gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme, Cristian. Bueno, y los espero a ustedes en el próximo bloque de Cosechas y Negocios.